Les vamos a hablar un poco de las malformaciones congénitas de la columna vertebral. Vamos a recordar que las malformaciones vertebrales se van a producir por trastornos en el proceso del desarrollo embrionario durante el periodo de la embriogénesis. Podemos dividirlos en simples, en donde no vamos a tener una deformidad asociada, y complejas, en aquellas que van a conllevar una deformidad espinal. Estas se van a dar principalmente durante las fases de crecimiento rápido que van entre los 1 y 3 años, los primeros 3 años, y posteriormente durante la adolescencia, entre los 10 y 13 años. Estas se caracterizan por tener cifosis, puede ser la hiperlordosis o bien la escoliosis. Van a existir dos tipos básicos de malformaciones de la columna vertebral. Uno de ellos son el defecto de la segmentación de los somitas, y el otro tipo de malformación va a ser secundario a un defecto de la formación vertebral. Dentro de los defectos de la segmentación vertebral, vamos a encontrar aquellos que van a dar lugar a diferentes grupos de bloques o barras dentro de la columna vertebral, y que al momento de ser asimétricas van a condicionar la escoliosis, y un 40% de ellas van a dar una escoliosis congénita, como podemos observar en esta reconstrucción tridimensional de la tomografía. Aquí hay la presencia de una barra lateral que está condicionando, obviamente, pues, la formación de una escoliosis dextroconvexa. Otra de los defectos de formación vertebral que son bastante frecuentes es la hemivértebra. Esa es una de las causas más frecuentes de la escoliosis congénita. ¿Qué es una hemivértebra? Esta se va a dar debido a una alteración en la fusión de los núcleos de formación. Si nosotros encontramos que únicamente tenemos un núcleo de formación desarrollado, vamos a tener esta hemivértebra, y obviamente es lo que nos va a condicionar la escoliosis. Vamos a tener una mayor cantidad de hueso en el lado derecho en comparación con el izquierdo, y la forma de la hemivértebra generalmente es con un pico hacia la línea media y una base amplia hacia la porción lateral. Cuando estos núcleos no se fusionan entre sí, van a condicionar una vértebra en mariposa. Estas se van a ver mucho mejor en una tomografía que en una resonancia magnética y en los planos coronales. ¿Cómo vamos a encontrarla? Si vemos, esta es una vértebra normal en donde están fusionados todos los núcleos de osificación, a diferencia de la vértebra en mariposa, en donde tenemos una separación entre cada uno de los núcleos, y vemos lo que simularía las alas de la mariposa en la tomografía computada. Cuando las alas de mariposa son asimétricas, también van a condicionar una escoliosis. En este caso estamos viendo el componente derecho con mayor amplitud en comparación con el lado izquierdo, y obviamente esto condiciona una escoliosis dextroconvexa. Pero también podemos encontrar defectos en la formación en la parte anterior o posterior de los cuerpos vertebrales, no únicamente en las porciones laterales. Cuando se da esto, cuando hay un defecto en la formación en la parte anterior, vean ustedes que vamos a tener un acuñamiento de la vértebra, en donde vamos a tener un mayor componente vertebral en la parte posterior, y esto va a condicionar una cifosis. Esto generalmente ocurre en la columna dorsal en comparación con los otros segmentos vertebrales. Cuando hay los defectos mixtos de la formación, también pueden dar lugar a deformidades graves, como son el síndrome de Klippel-Feil, en donde vamos a encontrar fusión de varios cuerpos vertebrales, que en este caso los estamos viendo en la columna cervical, es en donde generalmente los vamos a encontrar. Y pueden haber también otros síndromes como el de Hartschow-Levin, en donde vamos a encontrar enanismo de tórax corto. Se están tapando las imágenes. ¿Hay alguna forma de poner en otra forma las imágenes de las personas? Ok, ya. Okay. Estamos viendo aquí cuerpos vertebrales fusionados en la columna dorsal y parcialmente en la columna lumbar. Esto está asociado también a un tórax corto de estos pacientes, y que en conjunto con otro grupo de síndromes van a condicionar el síndrome de Hartschow-Levin. Cuando encontramos nosotros alteraciones en la formación no únicamente de los cuerpos vertebrales, sino también de las meninges o de la médula, podemos llegar a definirlos como un disrafismo. ¿Pero qué es un disrafismo? ¿Sí? Vamos a definir como disrafia el defecto en la fusión del tubo neural
y de sus estructuras cutáneas, tanto musculares como óseas. Dentro de las alteraciones en el cierre del tubo neural, lo vamos a conocer también como espina bífida, ¿sí? Y esto va a ser por la falta de soldadura o de fusión del arco posterior vertebral, y generalmente se da en la columna lumbar. Sin embargo, también podemos encontrarlo a nivel de la columna cervical. ¿Cómo vamos a dividir los diferentes tipos de disrafismo espinal? Podemos dividirlos en abiertos y cerrados. Un disrafismo espinal abierto es un defecto de la piel y tejido neural expuesto al exterior, a diferencia del disrafismo espinal cerrado, en donde el tejido neural va a estar cubierto por piel. Estos disrafismos, a su vez, se van a clasificar los abiertos en mielomeningocele y mielocele, y los cerrados se van a clasificar en aquellos que tienen una masa subcutánea y en otros en donde no vamos a encontrar una masa subcutánea, que a su vez se van a clasificar en simples y complejos. Uno de los primeros que vamos a encontrar es el mielocele. Tienen localización predominante a nivel lumbar y sacra. En este caso, la placa neural que está representada en la imagen por este tejido rosa, la placa neural va a estar al mismo nivel de la piel. No vamos a encontrar ninguna protuberancia por fuera del nivel de la piel, que es lo que nos va a ayudar a diferenciarlo del mielomeningocele. Entonces, en algunas ocasiones, estos pacientes pueden no tener recubrimiento de la piel sobre el miocele y vamos a encontrar la meninge, que es la que le va a estar dando la forma a la parte cubierta del mielocele, por así decirlo. Vamos a encontrar clínicamente un déficit neurológico completo en nuestros pacientes, sobre todo por debajo de la lesión. Y alrededor del 80% de los mieloceles y de los mielomeningoceles se han asociado a hidrocefalia, por lo que es importante hacerle un estudio de control del encéfalo en estos pacientes. Y se dice que el 100% de los mismos están asociados a un Chiari tipo 2. ¿Cómo vamos a encontrar estas anomalías en la resonancia magnética? Vean ustedes, tenemos un corte axial en secuencia T2, en donde estamos viendo obviamente el líquido hiperintenso. Tenemos aquí nuestra placa neural, que está al mismo nivel de la piel. Y tenemos una gran colección de líquido que nos está haciendo la separación entre el cuerpo vertebral y la placa neural. Este es otro ejemplo. Tenemos una secuencia T1 en donde estamos observando nuevamente la placa neural al mismo nivel de la piel. No hay ninguna protuberancia. Tenemos el saco dural en el arco posterior, el cual tiene una falta de fusión. Y en el caso de la columna, en el plano sagital, la secuencia T1, vean, el líquido es hipointenso y hay la fistulación o la fistulización de este mismo hacia el exterior. No estamos viendo piel, que normalmente tiene una intensidad hipointensa en la secuencia T1. No estamos observando piel en este caso que esté recubriendo el mielocele. En el caso del mielomeningocele, como hay una expansión del líquido, vamos a encontrar entonces una diferencia en la localización de la placa neural. Vamos a encontrar la placa neural sobresaliendo el borde de la piel, como estamos observando en la imagen. En el primer esquema estamos viendo que la piel está sobresaliendo del nivel normal que tiene, y esta es la placa neural. Esto es debido a la cantidad de líquido o al saco de líquido que se está formando. Embriogénicamente esto va a suceder después del día 28 de la gestación, corresponde al 98% de los disrafismos. Y aquí vamos a ver que el tubo neural está casi cerrado, pero hay una zona quística epitelizada que está en comunicación con el espacio subaracnoideo. Y esto es importante. Aunado a esto, vamos a ver que aquí está básicamente cerrado. No vamos a tener ninguna fístula de líquido cefalorraquídeo, o sea, clínicamente no vamos a encontrar salida del mismo. Clínicamente va a tener una menor alteración neurológica en comparación con el mielocele. Y en ocasiones podemos encontrar raíces de la caudequina que van a estar sobrenadando la cavidad quística. ¿Okay? Entonces, en este ejemplo es un plano axial en secuencia T2, en donde estamos viendo el saco del mielomeningocele con la presencia de raíces de la caudequina.
En el plano sagital, vean ustedes cómo se ve las raíces de la caudequina sobresaliendo, está el nivel de la piel, sobresale el nivel de la piel, esta saculación, y obviamente pues tenemos comunicación con el resto del sistema nervioso central. Este es otro ejemplo de un mielomeningocele. Tenemos componente de raíces de la caudequina, es un gran saco que está sobresaliendo de la piel. Tenemos aquí nuestro defecto del arco posterior y pues esto está asociada a una tracción de la médula espinal. Tenemos una médula anclada asociada. En la secuencia T2 el líquido es hiperintenso, el líquido tiende a ser bastante homogéneo. En la secuencia T1 le estamos viendo un líquido hipointenso y este es un plano axial en secuencia T2 en donde se ven las diferentes raíces que están uniéndose hacia el borde posterior del saco del mielomeningocele. Cuando hablamos de disrafismo espinal cerrado, ya habíamos dicho que puede ser con una masa subcutánea o sin una masa subcutánea. Cuando hablamos del disrafismo con masa subcutánea, tenemos que tener en cuenta los lipomas con defecto dural, entre los que podemos mencionar el lipomielomeningocele o el lipomielocele. Otra de las subclasificaciones del disrafismo con masa subcutánea es el mielocistocele, que puede ser de tipo terminal o de tipo no terminal, y por supuesto el meningocele. Entonces vamos a hablar un poquito de la parte de los lipomas. El lipomielomeningocele corresponde al 16.4 del total de los disrafismos cerrados. Va a estar caracterizado por tener grasa subcutánea, principalmente ubicado en la región sacra. Vamos a ver aquí en la imagen como la grasa, lo que está pintado en color amarillo. Tenemos aquí nuestra placa nodal nuevamente, entonces vamos a tener grasa por detrás de la placa nodal y esto va a generar una sobresaliente del nivel de la piel. Vean ustedes que nuevamente vamos a tener una especie de protrusión o un chipotito por fuera del nivel de la piel que va a estar dado por la grasa. ¿Okay? Pero además, pues obviamente vamos a estar asociándolos con una espina bífida posterior. Esta espina bífida posterior tiende a ser bastante ancha, que eso nos va a ayudar a diferenciarlo también con otras patologías de las cuales vamos a hablar más adelante. Esto se va a asociar también al anclaje de la médula espinal. Aquí estamos viendo el corte axial, en donde estamos viendo, recuerden, la grasa normalmente la vamos a ver hiperintensa, tanto en T1 como en T2, y para que nosotros podamos diferenciar esta patología de cualquier otra que veamos hiperintensa, pues siempre es importante hacer una secuencia de supresión grasa, un STIR o un FATSAT, para que nosotros identifiquemos lo que realmente es hiperintenso, como en el caso de la flechita aquí, estamos viendo una imagen hiperintensa. En la supresión grasa o en cualquiera de estas secuencias de STIR, esta imagen hiperintensa se va a eliminar y va a tener una intensidad diferente a lo que estamos viendo en las secuencias que no tienen la supresión grasa. Entonces aquí nuevamente regresamos a la imagen, plano axial, tenemos aquí parte de las raíces de la caudequina, está nuestro saco y tenemos aquí el componente de grasa que está asociándose a la placa nodal. Y obviamente pues esto está sobresaliendo en forma importante sobre el nivel de la piel. Otro ejemplo, esto es una secuencia T1, vean el líquido hipointenso nuevamente, estamos viendo la interfase entre la placa lipoma por fuera del canal espinal, y mientras esté por fuera del canal espinal va a ser lipomielomeningocele, ¿ok? Vean también cómo nuevamente hay una atracción de las raíces de la cauda equina, pero está asociado ya no a una gran cantidad quística, sino a un componente hiperintenso en relación con la grasa. En el plano axial, en la flechita roja, estamos viendo el componente graso que está anclando básicamente a las raíces de la caudequina y está asociándose también a una imagen con una protrusión por fuera de la piel. Cuando esta placa se encuentra dentro del canal espinal, el nombre que va a llevar va a ser un lipomielocele. Ya no va a estar por fuera del nivel de la piel, a diferencia del lipomielomeningocele. Aquí vamos a encontrarlo por dentro. Entonces vamos a llegar a encontrar intensidad hiperintensa
o incremento de la intensidad dada por la grasa dentro del canal medular, como estamos viendo en este plano sagital. Aquí tenemos en secuencia T1, vean la intensidad de la médula espinal, está siendo desplazado el cono medular y las raíces de la caudequina por una imagen ovoidea hiperintensa que está marcada con la flecha, y que en este caso lo estamos viendo en el plano axial, pero la piel está al mismo nivel, o sea, la placa está por dentro de la médula. No vamos a tener una imagen que sobresalga de la piel, por lo que es un poquito más difícil de diagnosticar esta patología, ya que no presenta un bultito en la región lumbar o en la región lumbrosal. Este es otro ejemplo de un lipomielocele. Vean ustedes la cantidad importante de lesión o de tejido graso que está por dentro de la médula espinal, por dentro del canal espinal, está desplazando las raíces de la caudequina. Vean ustedes, aquí está el cono medular y todo este componente es graso. Esta es una secuencia T1. Y en la secuencia T2 corroboramos nuevamente el incremento de la intensidad de señal dentro del canal. Hay un disrafismo sacro importante y pues aquí tenemos un discreto abultamiento, pero no está sobrepasando en forma importante la piel. Este abultamiento es por la cantidad de grasa que compone esta patología, no tanto porque sea un lipomieloma meningocele. Entonces, las características de esta imagen, pues nuevamente la interfase del lipoma y placa dentro del conducto vertebral. Estamos viendo el lipoma intraespinal, pero está asociado a un lipoma subcutáneo. Tenemos la espina bífida posterior, el anclaje de la médula espinal, o sea, tenemos una médula anclada, la estamos viendo aquí en el plano axial. Y también podemos ver que hay hidromielia, o sea, hay una hiperintensidad dentro del conducto ependimario que se observa hiperintenso en la secuencia T1, hipointenso en la secuencia T2, y este cambio o esta diferencia en la intensidad es la que nos dice que aquí hay un componente líquido y que esto no es un componente graso. Otra de las patologías es el mielocistocele terminal. Esta es una herniación de un gran syrinx terminal, vamos a llamarlo un siringocele, es una dilatación importante del syrinx, asociado a un meningocele posterior. Y a través de este va a haber un defecto espinal posterior, es decir, tenemos dos patologías asociadas. Un syrinx dilatado, o sea, tenemos dilatación del conducto ependimario que va a condicionar un saco que a su vez se va a introducir dentro de un saco de meningocele. Tenemos doble saco, ¿okay? Lo estamos viendo aquí en el esquema. Y en el caso de la imagen tenemos un plano sagital en una secuencia T2 en donde estamos viendo dos grandes sacos. Aquí tenemos el meningocele, el saco mayor es el meningocele, en donde tiene una intensidad incrementada, homogénea, y dentro de este saco tenemos la herniación del syrinx o el siringocele, que también está compuesto por líquido, y lo estamos viendo también hiperintenso en esta secuencia T2. En el plano axial, vean ustedes cómo se puede delimitar muy claro el siringocele o el saco del dilatado del syrinx y el meningocele. Entonces, se dice que el componente terminal del syrinx se va a comunicar con el canal central, como podemos observar en la primera imagen, en el esquema, y el componente del meningocele se va a comunicar con el espacio subaracnoideo, que también se identifica en color azul en la parte externa, pero que estos dos componentes casi nunca suelen comunicarse entre sí. Y esta es una ventaja porque obviamente pues disminuye la frecuencia de infecciones o la factibilidad de que se presente una infección en esta patología. Entonces, aquí tenemos otra imagen de un mielocistocele. Nuevamente tenemos el esquema en donde estamos viendo en color azul, vean ustedes la dilatación del conducto ependimario o la hidromielia. Vean ustedes cómo toda la porción dorsal de la médula está dilatada. Tenemos en color rojo el siringocele, o sea, este es el syrinx, es la parte que está comunicando con el conducto ependimario. Tenemos en color amarillo un lipoma subcutáneo, ¿okay? Y tenemos en color verde el meningocele, que es el que está cubriendo al syrinx o al siringocele, ¿okay? Entonces, nuevamente, secuencia
T2, en donde el líquido está hiperintenso, secuencia T1, el líquido hipointenso, y el esquema nuevamente del mielocisto-Cl terminal. Pero también existe un mielocisto-Cl que es de tipo no terminal. Este principalmente lo vamos a encontrar en las regiones cervicales o en la región cervicotorácica y va a estar caracterizado también por una espina bífida posterior, pero esta es de tipo estrecho, a diferencia de los meningoceles y del mielomeningocele. Vamos a tener un canal central dilatado que se va a herniar a través de la espina bífida, pero no tenemos ningún otro componente a diferencia del mielomeningocele. Entonces, aquí vamos a tener un mielocistocele que va a estar cubierto con la piel y es únicamente dilatación del conducto ependimario que sale o que sobresale a través de un defecto del arco posterior. Este es otro ejemplo del mielocistocele no terminal, pero con localización cervical. Vean ustedes que va a haber un revestimiento, puede haber un revestimiento por la pared posterior de la médula espinal, o bien podemos encontrar algún filamento fibroneural delgado, como en este caso, vean ustedes como dentro de la imagen quística hay una imagen lineal isointensa a la médula. Este es el filamento fibroneural que se puede adherir al meningocele. Tenemos también un defecto del arco posterior y nuevamente la imagen quística sobresaliendo de la lesión. Y ahorita pasamos a los meningoceles. Estos también son sacos herniarios que van a estar llenos de líquido cefalorraquídeo, van a estar revestidos por dura madre y aracnoides y que van a sobresalir de un defecto óseo del muro posterior. No se encuentra en ninguna parte de la médula espinal. Cuando nosotros encontramos componente espinal, entonces el nombre cambia a mielomeningocele. Aquí podemos encontrar elevación de la placa neural por arriba del espacio subaracnoideo. Y aquí vamos a encontrar comunicación con el espacio subaracnoideo, entre el meningocele y el espacio subaracnoideo. Se puede asociar a descenso de las amígdalas cerebelosas o bien un Chiari-2, y como lo vamos a ver en la imagen de resonancia magnética, vean ustedes cómo hay un defecto óseo posterior. Aquí hay imágenes quísticas homogéneas, tenemos las meninges y el líquido cefalorraquídeo componiendo esta lesión, pero no encontramos nada, ningún filamento en el interior, no hay médula, no hay raíces de la cauda equina. Y esa es una de las diferencias con el componente del mielomeningocele. Este es otro ejemplo, vean ustedes que normalmente no se encuentra ningún tipo de cordón dentro del meningocele. Aquí tenemos el espacio cerrado, bueno, abierto, pero no tan en forma importante, es un espacio abierto, pero pequeño, por donde sobresale el meningocele, el líquido sigue estando homogéneo. Y en el caso del meningocele posterior, esto se va a deber a la herniación del revestimiento meningio a través de la espina bífida y generalmente tienen ubicación lumbosacra. Pero también existen meningoceles anterior, que también van a ser sacos llenos de líquido cefalorraquídeo, pero el defecto óseo se va a encontrar principalmente en la región sacra y es un defecto óseo anterior. Si ustedes ven la imagen sagital en secuencia T2, tenemos la imagen quística por delante de la región sacra. No estamos viendo el saco herniario en forma posterior, sino que la estamos viendo en sentido anterior. Y aquí el defecto óseo está en la parte anterior o en el muro anterior de la región sacra. En el caso de meningocele cervical, nuevamente imagen quística, homogénea, apertura del arco posterior en este nivel, no estamos encontrando componente meningio. Vean la médula, cómo está conservada, no hay protrusión de la médula hacia el saco herniario. Y en este caso tenemos otro que está en el nivel lumbar. Ahora, hablando ya de los disrafismos espinales cerrados, pero sin masa subcutánea, estos a su vez los podemos subdividir en simples y complejos. Dentro de los simples tenemos el hipomadural, el hipomafilar, el filum terminal anclado, un canal espinal elongado, el ventrículo terminal persistente y el seno dérmico. Y dentro de los complejos tenemos la fístula entérica dorsal, un quiste neuroentérico, la diastematomielia, la agenesia caudal
y la disgenesia espinal segmentada. Entonces vamos a empezar con los simples, hablando del lipoma dural. Nuevamente es tejido graso. Recuerden ustedes que la grasa es hiperintensa en todas las secuencias. En este caso es una secuencia T1 sin supresión grasa. Vean ustedes cómo la imagen es hiperintensa, está dentro del conducto, está comprimiendo y desplazando raíces de la cauda equina. Y en la imagen del lado derecho tenemos una imagen secuencia T2 con supresión grasa. Lo que decíamos, la grasa normalmente se va a ver hiperintensa en T1 y en T2, pero en este caso, al aplicarle la secuencia STIR o FAT-SAT o de saturación grasa, esta hiperintensidad se borra y empezamos a ver toda la grasa oscura. Entonces, con esto comprobamos que lo que estamos observando es un componente graso. Vean ustedes cómo hay las raíces de la cauda equina. Aquí normalmente vamos a encontrar estos lipomas a lo largo de la línea media. Va a estar contenida dentro del saco dural. No vamos a encontrar un disrafismo espinal abierto, o sea, va a ser un disrafismo cerrado. Normalmente vamos a encontrarlos en la columna lumbar y pueden estar asociados a médula anclada. Entonces vean nuevamente cómo estamos aquí. El nivel normal de la médula debe ser L1. Aquí tenemos 5, 4, 3, la tenemos a nivel de L3, L2. Entonces tenemos aquí una médula anclada. Otra de las patologías, hablando de lipomas, es el lipoma filar o el lipoma del filum terminal. Aquí tenemos engrosamiento fibrolipomatoso del filum terminal. Vamos a encontrarla en el plano sagital principalmente. Vamos a observarlo como una imagen lineal, hiperintensa, en este caso está gruesa, que se ve desde el filum hasta la región sacra, y en los planos axiales, sobre todo en la secuencia T1, vamos a encontrarlo como hiperintensidad que va siguiendo el trayecto de todo el canal espinal hasta la región sacra. Es una forma muy fácil de identificarla, mucho más fácil que en la secuencia T2. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos el conducto ependimario lleno de líquido que se ve hiperintenso y en determinado momento a esto más el líquido que está alrededor se pudiera confundir con la intensidad similar de la grasa con el líquido. Si nosotros hacemos secuencia T1 o bien hacemos nuestra secuencia T2, va a ser mucho más fácil identificar cualquier componente graso. Entonces, en muchas ocasiones podemos encontrar estos lipomas del filum terminal en pacientes aparentemente sanos o al menos sin datos clínicos muy importantes. Entonces, se puede considerar como una variante normal. Obviamente, si el paciente tiene síntomas de alguna médula anclada o algún otro síntoma relacionado con el cono medular, pues hay que asociar estos síntomas al hallazgo del lipoma del filum terminal. Aquí tenemos el filum terminal anclado o bien una médula anclada, en donde vamos a encontrar pues, el filum terminal con finalización en la región sacra. Este filum tiende a ser hipertrófico también, al igual que el lipoma del filum terminal. Este va a ser hipertrófico y se va a ver mucho mejor en una secuencia T2, como la que estamos viendo en la imagen, en donde el filum va a ser un contraste importante con el líquido que se ve hiperintenso. Entonces, al momento de estar anclado este filum, va a hacer que la médula espinal no se mueva, que no ascienda normalmente durante el desarrollo del niño y obviamente pues va a condicionar una médula anclada y un cono medular bajo. Y con los síntomas subsecuentes, perdón, por lo mismo. Otra de las alteraciones que vamos a encontrar también es el ventrículo terminal persistente. Esto se va a observar como una imagen quística o una cavidad ependimaria dentro del cono medular. Va a estar inmediatamente por arriba del filum terminal y una de las características importantes que nos va a hacer diferenciarlo de algún tumor es que no va a presentar un realce con el medio de contraste. Entonces, con esto ya podemos descartarlo como un ependimoma mixopapilar o alguna otra patología que pueda hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, una imagen quística justo en el cono medular que no va a presentar realce con el contraste. El seno dérmico, pues es una fístula, realmente es una fístula que está revestida de epitelio que va a conectar el tejido neural o las meninges a la superficie de la piel.
Esto lo vamos a encontrar, o se va a hacer el diagnóstico principalmente en el plano sagital, en donde vamos a encontrarlo de esta manera. Vean ustedes cómo tenemos aquí normalmente el cono medular, tenemos el seno dérmico y sale a través de una fistulita hacia la piel. En la piel podemos llegar a encontrar un agujerito que se puede ver en la resonancia magnética. En el plano sagital vean ustedes cómo hay una imagen hipointensa que está atravesando la grasa y finaliza hasta la piel. Y esto, si continuamos en sentido ascendente, vamos a encontrar una imagen lineal hipointensa que pudiera confundirse con raíces de la caudequina, pero que vemos que finaliza en un seno hiperintenso, ¿okay? Adyacente generalmente a la cauda equina. Es más frecuente en la región lumbosacra y se puede asociar a un quiste dermoide a nivel de la cola de caballo. Pues clínicamente los pacientes, como ya habíamos comentado, pueden presentar un pequeño agujerito o un hoyuelo en la línea media y puede verse también algún nevo con vello o un parche hiperpigmentado o bien algún hemangioma capilar que clínicamente pues, nos debe hacer sospechar de la presencia del seno dérmico. Ya para terminar, vamos a hablar de los disrafismos espinales cerrados, pero sin masa subcutánea. Estos van a ser los complejos, en donde vamos a encontrar a la fístula entérica dorsal, el quiste neuroentérico, la diastematomielia, una agenesia caudal y la desgenesia espinal segmentada. Entonces, los complejos, a su vez, podemos subdividirlos en dos categorías. En aquellos en donde encontramos trastornos de la integración notocordal de la línea media, entre los que vamos a encontrar la fístula entérica dorsal, el quiste neuroentérico y la diastematomielia, y aquellos en donde son alteraciones en la formación notocordal, pero ya no necesariamente de la línea media. Aquí vamos a tener la agenesia caudal y las disgenesias espinales segmentarias, que son las que ya hemos platicado un poquito. Hablando de la fístula entérica dorsal y el quiste neuroentérico, pues vamos a decir que se produce una fístula entérica dorsal cuando hay una conexión anormal entre la superficie de la piel y el intestino. Y los quistes neuroentéricos pues son los que van a representar una forma más localizada de la fístula entérica dorsal. Estos quistes van a estar revestidos con epitelio similar al tracto gastrointestinal y van a tener una localización más frecuente en la columna cérvico-torácica anterior a la médula espinal. ¿Cómo vamos a encontrar o cómo vamos a ver estas quistes? Vamos a encontrarlos, vean ustedes, ya dijimos, a nivel de la columna dorsal, vamos a tener una alteración o una falta de cierre, vamos a encontrar un defecto óseo por donde va a sobresalir el quiste y que puede ser posterior junto con un componente anterior. Cuando encontramos el componente posterior, vamos a tener compresión y desplazamiento de la médula espinal e incluso podemos llegar a encontrar cambios en la intensidad de señal de la médula. Y en su componente anterior, pues vamos a tener también algunas alteraciones con el esófago, vamos a encontrar incluso disminución en el volumen de la aorta, etcétera. ¿Cómo lo vamos a encontrar en la secuencia T1? Pues isointenso a líquido. Vean ustedes que no realzan con el medio de contraste. En este caso está condicionando incluso desplazamiento del corazón. Y en el sentido posterior, pues tenemos compresión de la médula espinal. Entonces, quiste neuroentérico es el ejemplo más importante de las fístulas entéricas dorsales. Y las diastematomíelias, estas las podemos clasificar en dos partes, ¿sí? Digo, en dos tipos. En el tipo 1 vamos a encontrar que estos dos cordones o estos dos hemicordones van a estar divididos por un tabique óseo o cartilaginoso. Entonces, esta separación de la médula lo podemos encontrar para diferenciarlos entre los diferentes tipos. Vamos a utilizar la secuencia T2 en el plano axial, en donde vamos a encontrar este septo, que puede ser septo óseo o puede ser septo fibrocartilaginoso. En la tomografía vamos a encontrar la división cuando es un septo óseo y vean ustedes que tenemos nuestros dos componentes o nuestras dos partes de la médula. Entonces son dos cordones o de la médula espinal en cualquiera de sus segmentos. Pueden ser simétricos, sin embargo, la longitud de esta separación no se conoce. No es como decir
van a abarcar 2 segmentos vertebrales, pueden ser 3 o puede ser toda la médula espinal. Entonces, esta dilatación o esta separación no tiene una elongación o una longitud conocida y que sea frecuente. Estamos hablando aquí del tipo 1. La diastematomielia tipo 2 no va a estar separada por septo. Vamos a encontrar claramente en la resonancia magnética los 2 cordoncitos que van a estar ambos dentro de un solo tubo neural. Y esta es como la forma más frecuente que nosotros encontramos, la diastematomielia tipo 2. En el plano axial, en secuencia T2, obviamente es la que nos va a dar mucho mayor información en comparación con las secuencias en el plano sagital, pero el plano coronal, como vemos en la primera imagen, también nos da información en cualquiera de sus secuencias. Vean ustedes cómo hay una separación de los 2 cordones por una línea hipointensa, que en este caso tiene una extensión aproximada de 2 cuerpos vertebrales. En el caso de la agenesia caudal, pues esta agenesia puede ser total o parcial de la columna vertebral. Y también podemos clasificarla en 2 tipos. En el tipo 1 vamos a tener una agenesia alta con una terminación abrupta del cono medular, como el que estamos viendo en el ejemplo. Aquí tenemos una paciente con agenesia del sacro y tenemos una terminación abrupta del cono medular. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una agenesia tipo 1. En ocasiones podemos asociarlas, estas agenesias, a dilataciones del conducto ependimario, como estamos viendo en este caso, en la secuencia T2, hiperintensa el conducto ependimario por la presencia de líquido, que se observa hipointenso en la secuencia T1. Y en el caso de la agenesia caudal tipo 2, pues vamos a encontrar nosotros estas agenesias, pero de posición baja, con un anclaje de la médula espinal o del cono medular. Y ya por último, pues nada más recordar que las disgenesias espinales segmentarias son las que habíamos platicado al inicio, como la hemivértebra, la vértebra en mariposa, que esas van a ser secundarias a la falta de fusión, como habíamos dicho, de los núcleos de sedimentación de los núcleos de los cuerpos vertebrales. En este caso, recordemos nuevamente, vean, vértebra en mariposa, en donde tenemos la falta de fusión de los núcleos anteriores. Aquí tenemos la hemivértebra. Y en ocasiones podemos llegar a encontrar estas vértebras triangulares en donde hay fusión del cuerpo vertebral con el somita de alguno de los cuerpos vertebrales superiores o inferiores. Con esto terminamos. Muchas gracias.